Seguimos en Voz y Voto, nos metemos de nuevo de lleno en la carrera electoral al 22 de octubre y vamos a recibir una invitada que es candidata, está corriendo esa carrera acá en Córdoba. Alejandra Torres, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas Tardes. tardes. Segunda candidata a diputada en la lista, que encabeza Schiaretti. Así es, hacemos por nuestro país. Y también soy funcionaria en la municipalidad y Así leo es. tu cargo porque lo conozco desde hace mucho, pero es secretaria de Planeamiento, Modernización y Relaciones Internacionales. Así es. O sea, es difícil retenerlo. Sí, es muy largo. Creo que en otra gestión pondría algo más corto, más sintético. Pero bueno, se resume en modernización, que en definitiva Bien, exige perfecto. todas esas acciones. Bueno, Alejandra, vos estás disputando, vos desde este segundo lugar estás en un lugar que está un poco ahí en el centro del huracán, porque la lista está peleando contra esta situación del voto útil que se llama, que es, se presupone la actitud que pueden llegar a tener muchos votantes de, aunque les guste Schiaretti como candidato y lo hayan votado en las PASO, en esta que es la primera vuelta definitiva, vayan algunos de los tres candidatos que se supone llevan la delantera a nivel nacional, ¿no? Milei, Massa o Bullrich. Y en ese caso, bueno, peligra la posibilidad de que en esta lista pueda meter 2 diputados en el Congreso. ¿Cómo Sí, se o más. pelea contra el voto útil? Bueno, es muy buena tu pregunta, porque primero, bueno, las encuestas están diciendo que nosotros tenemos dificultad para participar o penetrarnos, digamos, fuera de del contexto de la jurisdicción de Córdoba, provincia, ¿no? Claro. Entonces, como que es muy difícil. Sin embargo, si las encuestas dicen eso, también las encuestas están diciendo que hay posibilidad de una segunda vuelta, ¿no? Entonces, yo no le creo mucho a las encuestas, pero bueno, si hay posibilidad de una segunda vuelta en términos de candidato a presidente y vicepresidente, ¿por qué no le podemos decir a la gente que vote hoy por quien representa y es el mejor candidato, que es Juan Schiaretti? Porque hoy podemos votar al mejor candidato y en el balotaje, en la segunda vuelta, como dicen las encuestas, podemos ver quién es el menos peor de los que salga. Pero además me parece que es Claro, muy porque importante. el tramo diputado se define Ahora. en esta elección. Ese es el tema. Por Y eso vos haces esa diferencia. Así es. Ese es el tema más importante que la gente quizás no lo comprende. Nosotros tenemos posibilidad de discutir quién es el presidente y el vicepresidente en una segunda vuelta. Lo que no tenemos posibilidad es discutir cómo se va a conformar el Congreso. Y eso se discute y se elige el 22 de octubre. Y ahí vamos a saber si los cordobeses nos acompañan para estar personas que tienen innovación, conocimientos, capacidad, que han trabajado en términos de gestión, que tienen una evidencia atrás, que tienen una historia, que saben hacer las cosas. Podemos estar sentados en el Congreso para defender los intereses de Córdoba y todo lo que es el federalismo, ¿no? Alejandra, Flora hablaba del voto útil, quizás del voto más independiente, pero también hay sectores del peronismo cordobés, que hablan abiertamente de apoyar a Massa, ¿no? Incluso Natalia de la Sota se desmarcó hace poquito votando a favor Integrante de... del bloque, en diputado, Exactamente, claro. integrante del bloque y a favor de Massa, si bien ella no ha dicho públicamente que lo va a votar, sí hay legisladores, por ejemplo, en Córdoba, que lo han dicho. ¿Están teniendo ahí un problema también en el peronismo cordobés de un sector interno? No, lo que pasa es que obviamente cuando vos estás en un partido que es amplio, no es que existe una bajada de línea que en determinados proyectos uno vota eso o vota otra cosa. Como pasa en una pareja, vos podés tener diferencias respecto a determinados temas. Eso no significa que en la esencia y en las posiciones más fuertes no sigamos todo una verdadera vertical. O sea, ¿confían que el peronismo va a acompañar a Schiaretti en conjunto, en Córdoba al menos, para las generales? Sí, confiamos plenamente y le pido a los cordobeses que tengan en cuenta que este 22 de octubre se elige la conformación del Congreso. Y si no estamos los cordobeses, los que defendemos los intereses, que tenemos historia, que tenemos conocimiento, tenemos capacidad, vamos a tener un problema.
porque los que hoy están discutiendo en realidad es gente que no ha tenido participación mayoritaria en la gestión pública. Pero ¿cómo puede ser la homogeneidad de ese bloque más allá de la definición de las elecciones? Porque Natalia de la Sote va a seguir conformado por Natalia de la Sote y Ignacio García Aresca, que son quienes tienen todavía 2 años de mandato. Carlos Gutiérrez, el primer candidato, es el que pone en juego su banca. O sea, van a convivir estas diferencias aún en el bloque con otro escenario, quizás las posibilidades con un Massa presidente. ¿Vos crees que eso, digamos, va a seguir como van a poder conservar la unidad? Una de las cosas que me parece que vamos a tener que tener habilidad los que estemos sentados en el Congreso es la de presentar cada cuestión con fundamentos técnicos apropiados, que creo que muchas veces no ha sucedido a nivel de funcionamiento del Congreso en general. Y la segunda cosa, de tener capacidad de consenso, poder dialogar y mostrar y llegar a un acuerdo entre los ejes principales, dónde están y por qué debemos ir para ese lado. No un bloque en mano de yeso, sino un bloque donde consensúen sí, internamente las posiciones. Eso nos ha pasado también en la municipalidad, no todo el gabinete estamos de acuerdo con un montón de cosas. Obviamente siempre hay alguien que tiene más poder para hacer la diferenciación y poner el eje para donde vamos, pero siempre las discusiones existen. Lo importante es que vos tengas capacidad de negociar, capacidad de mostrar con fundamentos claros, precisos, lo que vos por qué te oponés a una determinada cosa o solicitas otro proyecto. Porque acá sí la gente tiene que tener muy en claro que si esto sigue como viene, el 10 de diciembre, el que sea elegido presidente va a tener una situación sumamente complicada, más complicada de la que tenemos hoy. Y eso va a exigir no solamente que hablemos de la dolarización, del cierre del Banco Central, que son en realidad para el marketing, porque en realidad por más que de campaña. Sí, totalmente. Lo que uno tiene que pensar es cómo vas a organizar ese Estado que genera justamente por déficit tanto financieros como de gestión los problemas de inflación que hoy estamos teniendo. Recién hablabas de las internas, vuelvo al tema, y hablaste de las parejas, y bueno, hay un tema que es personal y te lo quería preguntar. Tu pareja, Osvaldo Giordano, es ministro de Finanzas de Córdoba. ¿Te acordás? Sí. Hablamos de esto en el Bajo Palabra. Y estuvo en un acto de Patricia Bullrich hace pocas semanas en Córdoba, generó mucho ruido eso. Yo te pregunto, supongo que habrán hablado del tema, vos sos candidata del peronismo, él estuvo en un acto. ¿Ahí hay tensión también en relación a qué podría hacer Giordano en un futuro gobierno? No, primero no hubo ninguna discusión entre la pareja, está muy claro. A mí me ¿Te pareció... enteraste antes, después? Sí, era pertinente que él fuera, porque primero ambos somos ex Fundación Mediterránea, o sea que tenemos un cariño especial y permanentemente estamos trabajando con ellos en distintas cuestiones. Por ejemplo, el tema del monotributo unificado, que es una propuesta que tenemos que llevar a nivel nación, lo ha trabajado con el IERAL, de la Fundación Mediterránea, pero a su vez él es un ministro de Finanzas de una provincia y tiene que estar sentado a escuchar a los posibles futuros, en caso de que sean elegidos los respectivos candidatos presidentes, a un ministro de Economía de la Nación con una propuesta, porque te impacta de una manera o de otra. Pero no, para nada, no tuvimos ningún problema, muy por el contrario. Él es una persona que ha hablado con todos los candidatos, tiene una propuesta que es la propuesta Córdoba. Y ha hablado muy bien Macri, por ejemplo, de él. Habla bien siempre de él, ¿no? En general es una persona que todos tienen un buen concepto de él, así como creo que en general de Juan Schiaretti. Desde ese lugar. Igual que Juan Schiaretti, yo no creo, salvo esta situación de que estamos en listas diferentes, me parece que la gestión de Juan, que lleva la gestión de Osvaldo Giordano como ministro de Finanzas, es una gestión que es aplaudida por todos. Entonces, de alguna manera, lo que nosotros estamos diciendo, esto que hicimos en Córdoba, queremos llevarlo a la nación y queremos estar en el Congreso para discutir estas cosas. Claro. Vamos a discutir cuestiones muy profundas. No hay que olvidar una cortita, que hubo un acercamiento muy fuerte con Juntos por el Cambio, ¿no? Claro. Con la parte de la interna de la reta en un momento de la campaña, de parte de Juan Schiaretti también ahí. ¿Hay sintonía o no? Yo creo que se conversa, no sé cuánta sintonía hay.
sino que todo el mundo tiene que ser un país normal. Yo, la verdad que lo que siento que, como pude observar en el último debate, o bien el debate que hubo de los candidatos a jefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires, me parece que es paupérrimo el grado de agresión y no mostrarle a la gente cuál es la solución que uno tiene para los problemas que la gente siente. Me da la sensación que estamos nosotros los políticos en un lugar de la cancha de Kempe y en el otro está la gente. Y no es así. Hablando de eso que estás hablando, que es racionalidad, ¿no? Que es lo que debería ser, pero la política muchas veces le falta. Pensando en el voto, ¿no? Volviendo a las posibilidades acá en Córdoba. Otra variante es que haya corte de boleta, ¿no? Por esto que vos decías, que ahora se definen las cámaras, se define el Congreso, y ahí puede haber otro turno más para la presidencia. ¿Es cierto que la boleta corta, el tramo de diputados de ustedes está midiendo más en las encuestas que en la lista completa? Pues sabes que una de las cosas que yo no hago es mirar encuestas. Pero te contarán, porque si nos lo han contado a nosotros, quiere decir que da vuelta. Mira, yo no veo encuestas. ¿Pero qué te parece esa posibilidad? ¿Te parece que es algo impensable o no? ¿O qué? Bueno, digo, todo es posible. La verdad que nunca hubiese pensado los resultados de las PASO no como nos dio a nosotros, porque yo tenía mucha expectativa que los números hasta podían ser mayores, sino que, bueno, el candidato... Milei primero. No lo quiero nombrar para no darle marketing, pero que por la motosierra o por la dolarización, y no hablar de lo real, ¿no? Que es tener un país ordenado, porque por más que yo le ponga el ropaje de dolarización, es como si yo le pusiera la camiseta de Messi a mi hijo, que bendigo que juega al fútbol bien, pero no tan bien, y no va a ser Messi. Entonces, lo que uno tiene que hacer es entender por qué son las causas de la inflación, qué es lo que le está sucediendo a la gente, cómo podemos bajarlo, cómo ordenamos el Estado, cómo no existe más, y con esto te cierro, más chocolates con 49 tarjetas. Bueno, muchísimas gracias, Muchas gracias, Alejandra. Vamos a un corte, Flor, y ya volvemos con más Voz y Voto.